fueron a la elección presidencial. Sí, hablando precisamente, digamos, de esas ventajas, lo explicabas muy bien sobre esos porcentajes frente a la población que podría participar de acuerdo con estas proyecciones e encuestas. ¿Qué sigue después entonces? Porque sabemos que si bien ahí están concentradas muchas las fuerzas a que la gente vote o no vote en esas elecciones regionales que, como decimos siempre, ya están muy cerca, ¿qué va a seguir después para, digamos, esa campaña política, para esos diferentes movimientos que muchos se están reactivando de cara a estas elecciones regionales, ante una eventual modificación o querer cambiar la constitución? ¿Cómo se va a ver representado, digamos, este abstencionismo en esos diferentes otros procesos políticos que siguen para este 2025 en Venezuela? Bueno, eso es una buena pregunta a la que no tenemos una respuesta lineal. Lo que sabemos, básicamente, yo creo que es muy importante, es que la abstención en el pasado no ha sido muy útil para fortalecer la fuerza opositora. La oposición se ha fortalecido cuando ha participado en eventos electorales y ha mostrado su fuerza, incluso si esa elección no necesariamente refleja la matriz de preferencias o no refleja la votación, lo que sí refleja es la fuerza, la capacidad de articulación, le ha permitido a la oposición mostrarse cuando ha estado. En cambio, cuando tú miras para atrás, cuando tú miras hacia atrás y miras los diferentes eventos electorales donde la oposición se ha abstenido, lo único que ha ocurrido es que le ha entregado con lacito a el gobierno los procesos sin que tenga que luchar, sin que el gobierno tenga que hacer grandes esfuerzos de movilización o manipulación electoral o como tú lo quieras ver. Es decir, el gobierno recibe un triunfo electoral por parte del abstencionista. Es decir, tú se lo entregas completo. Bueno, que eso se convierte en deslegitimación de los procesos electorales. Bueno, puede ser, pero al final, deslegitimado o no, la Asamblea Nacional, que hoy está vigente, fue elegida sin participación electoral opositora relevante y el gobierno la controló sin mayores problemas, como ha controlado todos los eventos donde la oposición se ha abstenido. Lamentablemente, en esta elección, los grupos opositores que sí han llamado a la participación electoral, además van fracturados. Es decir, no solamente tenemos un problema con la abstención, que obviamente favorece al gobierno. La abstención es claramente una ventaja para el gobierno y la razón por la cual el gobierno de Maduro convocó estas elecciones adelantadas. Estas elecciones tenían que haber ocurrido en diciembre. ¿Por qué las convocó ahorita? Bueno, las convocó ahorita porque él entiende que María Corina Machado sigue siendo una fuerza importante y está llamando a la abstención. Y por lo tanto va a abstener a un grupo importante de los venezolanos, conviniéndole al gobierno esa variable abstencionista. Pero ¿qué pasa? Que María Corina Machado también muestra un proceso de declive importante en su popularidad. En los primeros 10 meses después de la elección presidencial hay una caída significativa equivalente a la caída de Juan Guaidó en el año 2019 en los mismos 10 meses. Y si tú miras lo que pasó después y lo proyectas, el gobierno lo que está diciendo es, mira, si la oposición institucional se deteriora mucho, podría no tener fuerza para llamar a la abstención y a mí me conviene la abstención. Por lo tanto, él convocó la elección para que se abstengan. Pero además se fractura esa oposición frente al elector, porque tienes las listas y candidatos de la alianza entre Un Nuevo Tiempo y Única, que es el partido de Enrique Capriles y el partido de Manuel Rosales, es una gran fuerza electoral, probablemente la favorita de la oposición. Es la segunda gran fuerza, es una fuerza vecinal, un partido con muchos alcaldes relevantes en algunos estados del país y que por supuesto va a tener una votación importante, y lo que llamamos la Alianza Democrática, que es los partidos que fueron judicializados por el gobierno hace unos años. Entonces, con tres fuerzas opositoras, esa por cierto también tiene fuerza en algunos estados del país. Entonces, claro, fracturado y con abstención, la probabilidad de que la oposición aparezca en alguna de esas listas como primera en la elección es muy baja. Y como el proceso electoral venezolano amplifica la mayoría, lo más probable es que el gobierno amplifique, incluso siendo la primera minoría, amplifique su participación y controle el Congreso y la mayoría de las gobernaciones. Los opositores que están ahí se enfrentarán, por supuesto, a el escarnio público de los que dicen que no se podía votar o participar, pero por otro lado serán las fuerzas que van a tener, a lo mejor no van a ganar, pero van a tener fuerza en la Asamblea, 40, 50, 60 diputados opositores estarán ahí y van a tener fuerza para presentarse y preservar
su lucha política, igual que algunos gobernadores que también van a ganar de la oposición. Luis Vicente, de todas maneras, evidentemente sabiendo los datos que tú manejas, que maneja tu equipo de trabajo, la experiencia que tienen en todo esto, pero también es entendible que, y lo digo, digamos, si no fueses el presidente de Data Analysis, si fueses, digamos, una persona del común, entenderías también a la gente que se siente defraudada por un sistema que en principio, y según esa gente, les terminó quitando las elecciones. Entonces, está esa dualidad que más allá de las estadísticas frías es un tema a debatir, ¿no? Porque además, si gana alguien de la oposición, seguramente también será contrastado por el sistema de gobierno que no deja manejar tan fácilmente a alguien que no esté de acuerdo con ellos, ¿no? Mira, yo entiendo perfectamente la situación anímica que enfrenta, la confianza o desconfianza que pueden tener los electores en el proceso electoral y en el voto como mecanismo para expresarse. Es decir, eso es un tema absolutamente evidente y además no critico ninguna decisión. La población tiene el derecho a decidir si quiere votar o no quiere votar y por quién. Ese es un derecho. Y hay mil razones que pueden esgrimir los venezolanos que básicamente diciendo que no van a participar en el proceso electoral. Yo convivo aquí en esta casa con gente de mi familia que no va a votar. Y yo respeto básicamente su decisión y entiendo las razones. Ahora, también hay otras mil razones para quienes, a pesar de eso, no es porque ellos no entienden lo que ocurre, sino porque sienten que a pesar de eso, vale la pena participar, vale la pena estar, vale la pena mostrarse. Si por ejemplo, en Perú, en las elecciones donde Toledo se hace presidente de la República, Toledo hubiera, digamos, rechazado su posibilidad de participación, básicamente porque el gobierno de Fujimori controlaba todas las instituciones y en efecto no solo las controló, sino que tomó la elección por la fuerza y tuvo Toledo que quedarse sentado en la calle y generar todo un proceso de defensa de su voto, pues no hubiera podido ser presidente. Si el PAN de México se hubiera abstenido de participar en el proceso presidencial mexicano, por ejemplo, después de un gran fraude del obvio, evidente, y que el PAN conocía perfectamente. Y sin embargo, decide ir a un proceso de negociación, decide participar en el primer proceso, que por cierto no gana en el primer proceso, pero gana en el segundo y se hace presidente de la República. Es decir, tú tienes también muchísimos argumentos para entender por qué la lucha política se tiene que mantener viva y nunca permitir, porque si tú me dices a mí que la abstención es activa y que tú vas a hacer algo con eso, yo te entiendo, pero si tú me estás diciendo que la abstención es pasiva, que se va a quedar la población rascándose la barriga en un sofá y que al final lo que va a decir es, yo gané porque se abstuvo la mayoría, pero todas las fuerzas políticas quedan en manos del gobierno y van a estar los próximos 6 años gobernando y tú no tienes ninguna acción, pues la verdad no parece muy eficiente la estrategia. Sí, Luis Vicente, yo te quiero preguntar por el tema migratorio, porque en medio de este escenario político, pues está la gente allá abajo, pues luchando con un salario que quizás no alcanza para la canasta alimentaria, teniendo 2 y 3 trabajos, 2 y 3 ingresos, y pensando probablemente en irse de Venezuela, porque quizás tiene un familiar afuera, 2 o 3 familiares afuera, que le mandan dinero, pero que ellos dicen, bueno, porque yo me voy, me puede ir un poco mejor. ¿Ustedes han evaluado si se mantiene la tendencia a irse del país? Ese pensamiento migratorio se mantiene vigente en Venezuela y las razones siguen siendo económicas o ya son también políticas? Primero, las razones de migración venezolana son netamente económicas. Hay un grupo de la población que puede haber salido básicamente por persecución política, por miedo, incluso porque no quiere básicamente vivir en un país de estas características. Es decir, eso tiene obviamente una base, pero ese no es ningún porcentaje relevante de la mayoría de los migrantes venezolanos. La mayoría de los migrantes venezolanos se va para buscar una mejor calidad de vida, para buscar un ingreso que le permita sostener le va porque además cree que el futuro es malo. Es decir, que es malo en términos económicos, en términos de empleo, en términos del desarrollo de su profesión o de su negocio. Esas son las razones esgrimidas. Y cuando te estoy hablando de razones esgrimidas, te estoy hablando de 80-20. Es decir, el 80%
con variables netamente económicas y un 20% con variables sociopolíticas, que son distintas. Entonces, obviamente que eso impactó la salida de venezolanos en los últimos años. Del año 2021 y al año 2025, a principios del año 2025, la migración venezolana se redujo, no aumentó. Es así, y lo puedes ver básicamente en las listas, en las partidas migratorias colombianas, que son la primera salida más importante de Venezuela. Es decir, si tú ves la salida de venezolanos por frontera en el año 2022, 2023 y 2024, lo que reporta el propio gobierno colombiano es una reducción significativa del grupo de venezolanos que cruzó esa frontera. ¿Por qué? Bueno, porque había habido, con todo el tema de las licencias petroleras, que se genera una mejora en la economía venezolana. No quiere decir que se resolvió el problema económico. El país tiene problemas críticos. Es apenas 25% de lo que era. Se cae la luz en las principales ciudades del país. Pero la actividad económica mejoró notablemente. Y el país se dolarizó en términos de su vida cotidiana. Por lo tanto, la población sintió que valía la pena todavía quedarse y enfrentar la vida desde Venezuela. Y eso generó una caída significativa hasta principios del año 2025. No es verdad que se redujo la cantidad de venezolanos que pasaron por el Darién, eso es otra cosa. ¿Cómo pasan los venezolanos más por el Darién si no pasaron para Colombia? Es decir, ¿cómo se explica ese fenómeno? Ese fenómeno se explica que lo que ocurrió en el Darién fue lo que llamamos una migración secundaria. Eran venezolanos que ya habían salido a Colombia, habían salido a Perú, a Ecuador, a Chile, que por cierto se hicieron más difíciles en términos migratorios, se presentaron graves problemas xenofóbicos, etcétera. Y además en Estados Unidos se presentó el TPS, un montón de políticas que permitían entrar por la frontera americana y tener algún estatus que te permitía vivir en los Estados Unidos. Entonces, claro, lo que hubo fue un desplazamiento de muchos migrantes de toda esa zona latina hacia los Estados Unidos. Pero la migración primaria se redujo. Ahora, ¿qué está pasando? Lo que te estás imaginando. Es decir, tan pronto comienza la amenaza de sanciones petroleras, la eliminación de las licencias que tiene un wind down para el próximo 27 de junio, etcétera. Es decir, cuando los venezolanos terminan siendo como unos perritos de Pavlov. Si tú tocas la campanita diciendo, viene una sanción, se eliminan las licencias, va a haber crisis otra vez en materia petrolera, energética, gasoil, gasolina, etcétera. Más allá de que yo no creo que la magnitud hoy sería igual a la magnitud del año 2019, porque hay una curva de aprendizaje importante y ya tienen flujos de salidas por el mercado negro, tienen una compra en China, saben cómo cobrar ese producto sin entrar por los Estados Unidos. Es decir, no tiene la misma magnitud, pero en la cabeza de los venezolanos viene una crisis. Y por supuesto se nota en las encuestas. Ya hemos visto que cerca del 44% de la población venezolana indica hoy, después de haberse reducido dramáticamente, indica hoy que está en el pensamiento de migración. Eso no quiere decir que el 44% de la población vaya a salir, no se concreta normalmente esa migración completa, pero sí tenemos un porcentaje de riesgo en alrededor del 20 a 22% de los venezolanos que dicen que además han hecho alguna gestión para averiguar o para decidir migración. Eso es 5 millones de personas, otra vez. Entonces, obviamente ahí tú tienes una primera variable muy interesante, la política de máxima presión de los Estados Unidos y la amenaza de contracción en la actividad petrolera, lejos de ayudar en el objetivo migratorio, más bien amplifica los riesgos de migración, solo que en esta oportunidad probablemente más hacia Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Panamá, que hacia los propios Estados Unidos, que obviamente han puesto un muro virtual para esa migración. Luis Vicente, la última, antes de despedirte y agradeciéndote que estés con nosotros a esta hora. En principio, con todo este análisis que estás haciendo, con todo este panorama que nos presentas, ¿crees que el país va a mejorar en función del último trimestre de este año? ¿Que la economía puede mejorar?
que la salud puede mejorar, porque es decir, nosotros venimos hablando en estos últimos meses de programa con gente que nos pinta un panorama catastrófico en el tema de la salud, en el tema de la economía, en el tema de las sanciones. ¿Cómo lo ves de tu parte sabiendo todo esto que se presenta y en principio con la esperanza de que el venezolano que está dentro del país pueda entender cómo se le va a plantear la nación en los próximos meses? Vamos a tener un gran debate entre las dos, otra vez, entre las dos fuerzas, quien te va a decir que aquí no está pasando nada y quien te va a decir que va a caer una bomba atómica y en Venezuela no queda nada y que va a ser peor que lo que vivimos en el año 2019, que tuvimos una caída de más de 29% en el Producto Interno Bruto. Ninguna de las dos cosas son verdad, o por lo menos no creo que ninguna de las dos va a ocurrir. Número uno, no hay forma de salir ileso a una política sancionatoria. Un país petrolero que tiene enfrente una sanción que no puede colocar su producto cómodamente hacia los Estados Unidos, y por mucho que se resuelvan algunos problemas del 27 de junio y que todo esto que estemos viendo sea producto de una negociación que termina en un cambio en la política energética en los Estados Unidos, pero que permita la colocación de productos hacia los Estados Unidos, ni siquiera en ese caso tú vas a salir ileso. Ya tú tienes algunos daños que han ocurrido en estos primeros 4 meses del año y nosotros esperamos que en un escenario, incluso resolviendo problemas, lo máximo que va a tener es un 0 o menos 1% de PIB. Pero si además no se resuelve el problema, tú vas a tener una contracción económica. Y si no hay forma de que no la tengas. Y esa contracción económica se puede ubicar en el entorno de 4% negativo en el PIB. Bueno, 4% negativo en el PIB, pero además tú pensabas en diciembre que iba a crecer 3%, por lo tanto está 7 puntos abajo de lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. Por tanto, es un daño muy importante sobre la economía venezolana, pero no es ni cerca de lo que ocurrió en el año 2019. ¿Por qué? Bueno, porque no es verdad que cuando tú saques a Chevron, el campo se para. Lo que va a ocurrir es que ese campo lo va a operar PDVSA y si no se resuelve el problema de la licencia de Chevron, esos campos los va a tomar una empresa china, una empresa rusa o una empresa iraní. Lo que vamos a ver es un proceso de desoccidentalización de la actividad petrolera venezolana. ¿Va a tener menos ingresos? Sí, probablemente va a tener que vender con descuentos, va a tener menor niveles de eficiencia en la primera parte o por lo menos en la transición, y eso va a afectar el flujo de caja de la nación y afectar su economía. Pero mosca, también es verdad que ese gobierno deja de pagar deuda a las petroleras internacionales y esa deuda hoy es de alrededor del 20% de las exportaciones totales. O sea que si tú tienes un descuento de 20%, pero si no vas a pagar el 20% de la deuda, estás compensando los elementos de descuento con los elementos de no pago de deuda. Y lo que sí vas a tener es una caída de eficiencia y producción, pero que tampoco estimamos que sea superior al 10 o 15%. Por lo tanto, no es tampoco verdad que la economía explota como una barajita. Es decir, lo que es que en una economía sensible, y tú decías, drama en salud, drama en infraestructura. Hay drama en salud y hay drama en infraestructura en Venezuela en el año 2023, en el año 2024 y en el año 2025. O sea, la reactivación petrolera ayudó a que hubiera más flujo, más actividad, más comercio, más compras en salud, más actividad y más empleo, pero no resuelve el problema eléctrico, ni resolvió el problema de infraestructura, ni ha resuelto los problemas de los hospitales en Venezuela. Esos problemas están ahí y vamos a convivir con ellos también el próximo año. Muchísimas gracias, Luis Vicente. Bienvenido siempre al programa. Un placer. Que estén muy bien. Ahí estaba con nosotros Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, analista político de muchísima experiencia en Venezuela, contándonos cómo está el panorama político en el país y en medio de todo lo que él piensa que puede ocurrir en los próximos meses con las elecciones y con el tema de la economía. En un momento lo analizamos, pero